¿Puede el diseño de una ciudad dictar su alma, o es el alma de sus habitantes la que inevitablemente moldea el hormigón y el acero? Mateo Herrera, arquitecto urbanista, jefe de Valencia, creía firmemente en lo primero. Cada línea que trazaba en sus planos digitales, cada espacio verde que concebía, era un intento de infundir orden, armonía y un susurro de belleza sostenible en el caótico palpitar de la metrópoli. Su proyecto estrella, Renacer del Turia, la ambiciosa revitalización de una franja olvidada junto al antiguo cauce del río, era más que un trabajo, era su manifiesto, su legado silencioso. Lo contemplaba ahora en la pantalla panorámica de su despacho, un espacio minimalista donde el único color vibrante provenía de las proyecciones holográficas de la futura Valencia. Fuera, el sol primaveral de 2026 bañaba la ciudad de las artes y las ciencias, cuyas curvas blancas y futuristas parecían un eco de sus propios ideales. El estruendo metálico de una docena de motocicletas de alta cilindrada rompió la calma del lunes por la mañana en el barrio de Rusafa, anunciando una disonancia. Eran los Rayos de Jalisco, un club de carreras internacional que había elegido Valencia como sede para su participación en el inminente Gran Premio del Mediterráneo. Al frente, Ricardo el Gallo Morales, una figura que exudaba carisma y peligro a partes iguales. Su Harley personalizada, un monstruo de cromo y cuero negro con intrincados grabados de gallos de pelea en plata, encabezaba la comitiva. El gallo era la personificación de la ostentación. Chaqueta de cuero italiano con un quetzalcóatl bordado en hilo de oro en la espalda, gafas de sol de diseñador y una sonrisa que no alcanzaba sus ojos fríos y calculadores. A sus flancos sus lugartenientes, Silas el Muro Pérez, una montaña de músculos tatuados con motivos aztecas que parecían retorcerse con cada flexión, y Carmen la Mariposa Rojas, cuya belleza felina y atuendo de alta costura eran tan deslumbrantes como engañosos. A sus flancos sus lugartenientes, Silas el Muro Pérez, una montaña de músculos tatuados con motivos aztecas que parecían retorcerse con cada flexión, y Carmen la Mariposa Rojas, cuya belleza felina, su llegada no fue solo para competir. En pocos días, varios pequeños comercios cercanos a las rutas de entrenamiento improvisadas comenzaron a susurrar sobre sugerencias de patrocinio y servicios de seguridad ofrecidos con una amabilidad que helaba la sangre. Mateo, durante una inspección rutinaria de las obras del Renacer del Turia, que colindaban con una de estas zonas de influencia, presenció una de estas negociaciones. Silas, con la sutileza de un ariete, estaba convenciendo al anciano dueño de una horchatería tradicional, cuyo local era codiciado por los Rayos para uno de sus eventos de fans. Las palabras de Silas eran pocas, pero su mera presencia, el crujir de sus nudillos, bastaron para que el anciano palideciera. Mateo observó desde la distancia, y una vieja compuerta en su mente, una que había mantenido cerrada durante años, comenzó a chirriar, liberando el eco de un pasado que creía enterrado. El urbanista meticuloso, el amante del orden, sintió una punzada de algo más primario. La necesidad de intervenir, no con ladrillos y mortero, sino con la única arma que realmente dominaba, la estrategia. Los días siguientes confirmaron las sospechas de Mateo. Los Rayos de Jalisco no eran simples entusiastas del motor con ínfulas de grandeza. Eran una organización con un plan. Sutiles presiones comenzaron a sentirse en el ayuntamiento. Solicitudes de permisos especiales para sus eventos, modificaciones de rutas para el Gran Premio que, casualmente, beneficiaban la visibilidad de sus recién adquiridos negocios fachada, un taller de customización de motos de lujo, un bar de copas temático, y de forma más preocupante para Mateo, entorpecían el acceso y la logística de su proyecto Alameda Viva, una fase crucial del renacer del Turia. Solicitudes de permisos especiales para sus eventos, modificaciones de rutas para el Gran Premio, que casualmente beneficiaban la visibilidad de sus recién adquiridos negocios fachada. Un taller de customización de motos de lujo, un bar de Mateo activó resortes olvidados. Su pasado como analista de inteligencia estratégica en el ejército, aunque breve y terminado por un profundo desencanto ético, un recuerdo fugaz lo asaltó. Él, más joven, frente a un mapa digital, señalando nodos logísticos que, supo después, facilitaron una operación con consecuencias humanitarias desastrosas que él nunca previó ni aprobó, le había legado una habilidad innata para desentrañar sistemas complejos.
Comenzó a investigar, utilizando bases de datos públicas, registros mercantiles, incluso el callejero de Valencia como un tablero de ajedrez. Trazó líneas, conexiones. El taller de los rayos en Ruzafa, adquirido a través de una sociedad instrumental con sede en Gibraltar. Los proveedores de sus eventos, empresas con historiales fiscales opacos. Un patrón comenzó a emerger, el hedor familiar de la extorsión y el blanqueo disfrazado de emprendimiento glamuroso. Fue entonces cuando Javi Luna irrumpió en su vida, o más bien, en su bandeja de entrada con un correo electrónico críptico solicitando una reunión. Javi era un periodista digital freelance, insultantemente joven para el cinismo de Mateo, pero con una energía y un olfato para las exclusivas que resultaron contagiosos. Llevaba semanas siguiendo el rastro de los rayos, atraído por su brillo y repelido por la sombra que proyectaban. «Herrera», dijo Javi en su primer encuentro, en una cafetería discreta cerca del Mercado Central, con su portátil ya abierto y mostrando una intrincada red de perfiles de redes sociales y foros de aficionados. «Estos tipos son más que chaquetas de cuero y gasolina». «Herrera», dijo Javi en su primer encuentro, en una cafetería discreta cerca del Mercado Central, con su portátil ya abierto y mostrando una intrincada red de perfiles de redes sociales y foros de aficionados, «estos tipos son más que Quell. Hay algo turbio, lo huelo, y parece que usted también está mirando en esa dirección». Mateo, normalmente reservado, encontró en la tenacidad de Javi un eco de su propia determinación silenciosa. Compartieron información. Javi aportó su destreza tecnológica, su capacidad para navegar por la superficie y las profundidades de la web. Mateo, su visión estratégica, su habilidad para conectar los puntos aparentemente inconexos que Javi desenterraba. Descubrieron que las cuotas de patrocinio eran extorsiones sistemáticas, que las fiestas de fans eran tapaderas para timbas de póker de altas apuestas y quién sabe qué más. Que el dinero fluía a través de una laberíntica red de transferencias internacionales antes de limpiarse en la economía local a través de inversiones inmobiliarias y negocios aparentemente legítimos. Presentaron un dossier preliminar, anónimo en su origen pero detallado en su contenido, a la inspectora Elena Segura. 50 y tantos, cabello corto y canoso, mirada penetrante y una reputación de hierro forjada en las calles más duras de la ciudad. Segura los recibió en su despacho austero, el aire viciado por el café recalentado y el humo invisible de incontables cigarrillos que intentaba dejar con chicles de nicotina. Escuchó con la paciencia de quien ha oído demasiadas teorías conspirativas, pero la lógica fría de Mateo y la evidencia digital aportada por Javi la hicieron arquear una ceja. Interesante, fue su veredicto lacónico. Pero esto, señaló el dossier, son indicios, no pruebas admisibles. Necesito más. Algo que pueda llevar ante un juez sin que se ría en mi cara. Tengan cuidado. El Gallo Morales no es un aficionado. Les ofreció, sin embargo, una línea directa, un canal extraoficial por si tropezaban con algo más sólido. Era más de lo que Mateo esperaba. Carmen la Mariposa Rojas no tardó en hacer su movimiento. Con la excusa de discutir el impacto de los eventos del Gran Premio en la planificación urbana, solicitó una reunión con Mateo. Su belleza era un arma calibrada con precisión, su conversación un tejido de encanto y veladas insinuaciones. «Arquitecto Herrera», ronroneó, sus ojos verdes estudiando cada reacción de Mateo en su propio despacho, «entendemos que es un hombre de visión. El Gallo también lo es. Admira a la gente que construye, que crea. Quizás podrían encontrar sinergias». Ofreció facilitar ciertos permisos para el renacer del Turia a cambio de flexibilidad en otras áreas. Mateo, impasible en apariencia, declinó con una cortesía gélida que desconcertó a Carmen, acostumbrada a que su encanto abriera todas las puertas. «Mi único interés, señorita Rojas, es el desarrollo ordenado y legal de esta ciudad». La negativa de Mateo fue una declaración de guerra silenciosa. Los rayos intensificaron su presión. Pequeños contratistas del proyecto de Mateo comenzaron a sufrir inspecciones, sorpresa, robos de material, retrasos inexplicables en suministros. Javi, mientras intentaba fotografiar un almacén sospechoso propiedad de una de las empresas pantalla de los rayos cerca del puerto, fue persuadido por 2 miembros anónimos de la banda para que borrara sus fotos y olvidara la dirección. Regresó al punto de encuentro con Mateo, un viejo taller de restauración de muebles en el barrio del Carmen, cuyo dueño era un antiguo confidente del padre de Mateo.
con un labio partido y una nueva capa de furia justiciera. Fue el ataque a Antigüedades Soria, un pequeño negocio familiar regentado por un anciano amigo de Mateo en la zona que los rayos querían limpiar para uno de sus locales, lo que cruzó una línea invisible para el urbanista. El local fue destrozado una noche. Un mensaje claro. No hubo heridos graves, pero el miedo sembrado fue profundo. Mateo visitó a su amigo, vio los estragos, la desesperación en sus ojos. Esa noche, en la soledad de su apartamento con vistas al cauce iluminado del Turia, Mateo Herrera tomó una decisión. El analista que había intentado silenciar durante años emergió con una claridad implacable. Ya no se trataba solo de planos y ordenanzas, se trataba de la fibra moral de su ciudad. El Gallo había cometido un error, había confundido la civilidad de Mateo con debilidad, y ahora Mateo iba a diseñar su caída. El plan de Mateo era complejo, multifacético, como uno de sus diseños urbanos más intrincados. No buscaba una confrontación directa, eso sería jugar en el terreno del Gallo. Su estrategia se basaba en la información, la exposición y la implosión controlada. Javi sería su punta de lanza en el frente digital y mediático. Elena, su escudo y su espada dentro del sistema, esperando el momento justo para actuar con la fuerza de la ley. Descubrieron que el Gallo, en su arrogancia, planeaba utilizar la ceremonia de entrega de premios del Gran Premio, un evento con cobertura mediática internacional, no solo para cimentar su imagen de ídolo del motociclismo, sino también para finalizar una serie de transferencias financieras masivas que limpiarían una cantidad significativa de sus ganancias ilícitas. Era su jugada maestra, su coronación como rey indiscutible de su pequeño imperio valenciano. Y sería, si Mateo lograba sus objetivos, su humillación pública. Los días previos al Gran Premio fueron un torbellino de actividad febril y clandestina. Javi, utilizando una combinación de ingeniería social y hacking ético, explotando vulnerabilidades en las redes Wi-Fi de los cafés que frecuentaban los miembros de bajo rango de los Rayos, consiguió acceso a fragmentos de comunicaciones internas, horarios, nombres de testaferros, números de cuenta offshore. Mateo cruzaba esta información con registros de la propiedad, licencias de actividad, movimientos portuarios. Cada pieza encajaba, revelando una estructura criminal más extensa y sofisticada de lo que habían imaginado. La inspectora segura, alimentada con esta nueva inteligencia, comenzó a preparar discretamente a un pequeño equipo de confianza, consciente de que cualquier filtración podría ser desastrosa. La tensión era casi insoportable. Mateo apenas dormía. Su mente era un hervidero de escenarios, contingencias, diagramas de flujo. Una noche, mientras revisaba imágenes de satélite de los accesos al circuito, tuvo una epifanía. El Gallo, en su egolatría, siempre realizaba una vuelta de honor en solitario antes de la carrera principal, un ritual para conectar con su público. Era un momento de vulnerabilidad calculada donde bajaba la guardia, embriagado por la adoración. Ese sería el instante. El día de la carrera final amaneció con un cielo azul metálico sobre Valencia. El rugido de los motores era una banda sonora constante. El Gallo Morales, vestido con un mono de cuero blanco y dorado que lo hacía parecer un dios pagano de la velocidad, era el centro de todas las miradas. Irradiaba una confianza que rozaba la divinidad. Mateo, Javi y Elena estaban en sus puestos, comunicándose a través de una aplicación de mensajería encriptada. La vuelta de honor del Gallo comenzó. Saludaba a la multitud. Su sonrisa era un destello de dientes perfectos. En ese preciso momento, Javi Luna, desde un cibercafé anónimo al otro lado de la ciudad, lanzó su paquete informativo. No a las pantallas gigantes del circuito, demasiado obvio, demasiado fácil de contrarrestar, sino a una lista cuidadosamente seleccionada de periodistas de investigación de los principales medios nacionales e internacionales, a influencers clave en el mundo del motor con millones de seguidores y a varias agencias de noticias con servicio de alertas urgentes. El asunto del correo era simple: la verdadera cara del Gallo Morales y los Rayos de Jalisco. El efecto fue casi instantáneo. Mientras el Gallo aún saboreaba los aplausos, los teléfonos móviles en las gradas y en la sala de prensa comenzaron a vibrar, a iluminarse con notificaciones. Primero fue un murmullo, luego un rumor creciente. Los periodistas, con los ojos pegados a sus dispositivos, olvidaron por un momento la figura del piloto.
Las primeras cabeceras digitales lanzaron titulares explosivos. Escándalo en el Gran Premio. El ídolo, el gallo. Morales vinculado a una red de extorsión y blanqueo. Los documentos filtrados, extractos bancarios, grabaciones de Silas amenazando a comerciantes, fotos de Carmen en reuniones con personajes de dudosa reputación, esquemas de las empresas pantalla, eran demasiado detallados, demasiado específicos para ser ignorados. El gallo cruzó la línea de meta improvisada de su vuelta de honor y se quitó el casco, esperando la ovación. En su lugar, encontró un mar de caras confundidas, de cámaras que ya no lo enfocaban con admiración, sino con una intensidad inquisitiva. Vio a su jefe de prensa palidecer mientras leía algo en su tablet. La sonrisa del gallo titubeó. «¿Qué demonios pasa?», masculló a uno de sus guardaespaldas. La carrera principal comenzó en un ambiente enrarecido. El gallo, visiblemente afectado, cometió errores impropios de su pericia, su concentración rota. La noticia ya era viral. En su taller de Ruzafa, Silas y Carmen intentaban desesperadamente destruir documentos, borrar discos duros, pero era tarde. La inspectora Segura, con una orden judicial obtenida de urgencia gracias a la alarma social y la contundencia de las pruebas que ahora inundaban Internet, lideró una redada impecable. Ricardo el Gallo Morales fue detenido al bajar del podio. Había logrado un tercer puesto, una amarga ironía. Su arrogancia se había desvanecido, reemplazada por una incredulidad furiosa. Silas el Muro Pérez fue arrestado en el taller, rodeado de papeles a medio quemar. Carmen, la mariposa Rojas, intentó una huida discreta por el aeropuerto, pero su nombre ya figuraba en todas las listas de alerta. Su belleza no le sirvió de nada frente a los fríos ojos de la Guardia Civil. Los días siguientes fueron un terremoto informativo. La red de los Rayos de Jalisco en Valencia se desmoronó como un castillo de naipes. Las investigaciones se extendieron a sus conexiones en México y otros países europeos. Varios funcionarios locales menores, cuyos nombres aparecían en los documentos filtrados como receptores de favores, fueron suspendidos y investigados. El proyecto Alameda Viva de Mateo Herrera siguió adelante, ahora libre de interferencias. Mateo volvió a sus planos, a sus diseños, con la misma meticulosidad de siempre, pero algo en su interior había cambiado. La vieja compuerta de su mente ya no chirriaba, se había abierto, y el analista estratégico convivía ahora en una extraña armonía con el urbanista. Una tarde la inspectora Segura lo visitó en su despacho. No hablaron del caso, no directamente.